Muy buenos días, tardes o noches. La hora que está observando esta pequeña exposición, mi nombre es Juliet Cuenca y hoy nos encontramos con la materia de psicología jurídica con el tema principal que son los trastornos antisociales de la personalidad. Bueno, como primer punto tenemos la clasificación de los trastornos de personalidad, que tenemos los DSM y los IB. Como grupo A tenemos las personas que se les clasifica como extraños, que son los paranoides, que suelen tener una desconfianza extrema hacia otras personas, los esquizoides, que suelen ser las que se aíslan totalmente de la sociedad, los los esquizotípicos, que suelen tener un comportamiento raro. Grupo B, que se los considera dramáticos, son los antisociales, que suelen violar los derechos de otras personas, los límites suelen ser las personas que tienen una inestabilidad emocional. Los estritónicos que buscan la atención de otras personas, los narcisistas tienen un aire de grandiosidad. Grupo C, los ansiosos. Los que suelen ser los evitativos que tienen miedo al rechazo, las, los que son dependientes, que necesitan un cuidado extremo de otras personas, los obsesivos compulsivos son perfeccionistas y otros casos que no se les suele especificar. Ahora, las características de los trastornos antisociales. Los comportamientos más típicos. A veces las personas con problemas de comportamiento suelen hurtar frecuentemente, involucrarse en peleas constantes o tener una pandilla violenta, ser parte de una pandilla violenta. O un bajo rendimiento laboral. O son las personas que suelen tener o decir mentiras patológicas o tienen un comportamientos de actividades delictivas. Ahora vamos a hablar sobre las características. Uy, perdón. A veces se suele decir de que las personas que suelen cometer esos actos atroces o esos, bueno, esos comportamientos no morales que lo rechaza la sociedad suelen ser las personas que no identifican las emociones de las personas a su alrededor o no les considera necesario considerar las emociones de las otras personas. Suelen tener una frialdad de ánimo, no les importa su comportamiento, ni cómo respetar su espacio personal, ni nada. Suele ser así, o les falta de motivación en la conducta antisocial, no les importa socializar con otras personas, no lo consideran necesario. La incapacidad para aprender de las experiencias. Son las personas que si cometen algún error siguen culpando de ese error y no aprenden de sus errores, se lo podría decir así. Bueno, autores y sus teorías. Perdón si no lo pronuncio bien. Kesley, en 1976, nos dice que los psicópatas no sienten emociones reales. Son como robots que actúan, pero están vacíos por dentro. Eso es lo que les quería decir. Muchos consideran que los psicópatas realmente no consideran o no ven eh, las emociones de las otras personas al simplemente ver sus caras. Y eso es como fascinante para ellos y suelen tener esos comportamientos psicópatas. Bueno, o sea, por lo que yo entiendo así, porque es una investigación muy profunda lo que hablar sobre el comportamiento psicópata, porque hay psicópatas que trabajan de diferentes maneras y lo ven así. O sea, son diferentes comportamientos, otros como que pasos o las personas cómo se crea un psicópata. Bueno, yo les hablaré un poco más adelante sobre mi teoría y esos ejemplos que les he sacado. Robert Hare dice que creó un examen del PCLR con 20 preguntas, y así se identifican los psicópatas de cuello blanco, que manipulan a los trabajadores importantes. Chávez León nos dice que los psicópatas nacen así. Se suele, algunas películas que yo he visto, bueno, les voy a dar el ejemplo, de que suelen decir que tienen un gen malo, que son esas personas que simplemente nacen psicópatas y no aprenden o alguna experiencia los vuelve psicópatas, porque hay diferentes autores que tienen estas perspectivas. Bueno, yo les hablaré de unos ejemplos. O los sociópatas que se hacen así por la sociedad, como les había mencionado antes.
McCord en 1983 nos dice que se vuelve así por el rechazo de sus padres en la infancia, algún, alguna mala experiencia en la infancia o algún trauma. Ahora sí, los ejemplos que les había hablado, le voy a hacer zoom para observarlos mejor. Ejemplos de psicópata de cuello blanco. Por ejemplo, un jefe que despide injustamente a sus trabajadores sin remordimiento alguno suele ser una característica de algún psicópata de cuello blanco. Miente a inversores con naturalidad, manipula para conseguir contratos, es un encantador en público y frío en privado. No aceptan sus errores y estos nunca van a prisión, pero causan mucho daño. Bueno, algún ejemplo en la vida real que es algo controversial podría ser lo de Pat Diddy o las grandes élites, de que son personas que suelen cometer o se sabe que cometen delitos y aún así estas personas siguen libres o no se les da una condena que es una condena injusta. Se sabe lo que se cometen y aún así se le podría considerar un psicópata de cuello blanco, una persona de gran poder y aún así no se las puede, ¿cómo se decir, castigar como su debido delito que han cometido? Un psicópata criminal son los que cometen robos desde adolescentes, usan violencia sin necesidad, no sienten culpa por lastimar, mienten sobre todo constantemente, vuelven a robar al salir de prisión. Representa solo una parte pequeña de ese pequeño problema. Bueno, los voy a dar. El sociópata creado. Una persona que sufrió abuso desde niño, creció en un barrio muy violento, aprendió que la violencia es algo normal, desarrolló frialdad como defensa o un comportamiento antisocial, perdón, de supervivencia. Su cerebro cambió por las experiencias. Ese suele ser el problema, porque suelen creer que es algo normal que la violencia esté constante en la vida diaria de esa persona. Por ejemplo, que su padre haya sido alguien muy abusivo y él crece con esta línea, que porque su padre aún así abusó o lo golpeó a él, tiene que seguir así con sus hijos. Algo constante puede ser de que, digamos, por ejemplo, y que su padre también robaba y él dijo que así tenía que ganarse la vida, no creció con una figura paterna y que sea alguien a quien aspirar. Entonces seguido de su padre y se suele seguir estos patrones. Bueno, aquí hay algunos casos famosos que nos podemos guiar. Ted Bundy, psicópata criminal, encantador inteligente, estudiante de derecho, asesinó a más de 30 mujeres, pero mantiene una imagen perfecta en público. Ejemplo perfecto de la máscara de cordura que mencionamos antes. Estas personas que se muestran amables en público, pero realmente son una realidad alterna cuando está con las personas que normalmente conviven. Bernie Madoff, psicópata de cuello blanco. Creó la estafa de Ponzi más grande de la historia, 65 millones durante las décadas de los engaños, a ver, durante décadas. Engañó a amigos, familiares y clientes sin mostrar remordimientos hasta ser descubierto. Otro suele ser esas, como mencionó aquí en el ejemplo, esas estafas piramidales donde se involucran amigos y aún así les hacen que inviertan bastante de lo que suelen ganar para un básico, les dicen que confíen en ellos, les engañan, suele tener esta imagen de ser comprensivas con la otra persona, de amabilidad, y ellos suelen caer, las personas más vulnerables. Charles Manson, psicópata por ambiente. Fue abandonado de niño, vivió en un reformatorio, su antisocialidad se desarrolló por años, rechazo y ambiente violento. Manipuló a otras personas por cometer crímenes. Bueno, yo quería dar el ejemplo de los hermanos Hernández, que aunque no se sabe la realidad de lo que sucedió, porque aún está como que está libre por verse qué realmente sucedió, se puede observar de que sus padres, por ejemplo, abusaron constantemente de ellos cuando eran niños. Y esto lo llevó a cometer un delito.
aunque no es justificación, pero se puede estudiar de que cómo nació su pensamiento en ese instante de cometer un delito. Por eso se estudia esto. Ahora sí, ahora vamos a hablar sobre mi conclusión. Uy, Dios, está solo esto. Conclusión. Para comenzar mi conclusión, me gustaría expresar mis respetos hacia aquellos que estudian el comportamiento y la mente criminal, ya que es algo muy importante y complejo que requiere mucha paciencia y dedicación. Al considerar que el comportamiento humano puede influenciar mucho en nuestros diversos factores, como traumas de la infancia, resentimientos sociales o falta de oportunidades, resulta evidente que investigar todo ese patrón de comportamientos en es una tarea ardua y minuciosa. Gracias a estos estudios, el sistema judicial va evolucionando constantemente. Si antes observabas nuestros tiempos antiguos, donde castigaban sin considerar una causa alguna de comportamiento criminal, no se estudiaba nada, o lo que consideraban ojo por ojo, ahora comparamos con un enfoque actual de estudiar y analizar el comportamiento humano, o lo que pensaba en ese rato criminal de cometer sus delitos. Podemos afirmar que esto representa un gran avance en nuestra sociedad. Vamos evolucionando y constantemente tratamos de entender por qué nace lo que es o cómo se da la pobreza, podríamos decir. Cómo nacen los delincuentes. Si es que realmente es por algún trauma de la infancia o porque la sociedad los arrastra a eso. Bueno, esta ha sido mi pequeña exposición. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por observar.